Han pasado cosas durante esta jornada, o hechos. Bueno, a propósito de lo señalado por el fiscal que indaga la muerte del ex militar venezolano, Ronald Ojeda, digamos, y donde dice, mira, despejando distintas teorías, la más plausible es que esto fue un homicidio digitado desde Venezuela y sus integrantes, los dos que están identificados, que uno de ellos participó ya en un secuestro con homicidio en el país y otro con un secuestro con extorsión, han vuelto a Venezuela. Personas que entran y salen de Venezuela y entran y salen de Chile a cometer ilícito y que vuelven a Venezuela. ¿Qué es lo más relevante? Uno, yo diría, la presión que el gobierno chileno puso a Venezuela a través de declaraciones después de estas declaraciones del fiscal. Y dos, la respuesta también venezolana diciendo que va a colaborar. Ahora, aquí obviamente hay varias preguntas, ¿no es cierto? La eventual presencia y actividad de agentes venezolanos, de la inteligencia venezolana en nuestro país. Dos, las eventuales redes que esos agentes puedan tener en Chile, con ciudadanos chilenos. En tercer lugar, la disposición que hay, más allá de las declaraciones, de Venezuela a colaborar, porque hasta ahora no ha habido colaboración en materia de seguridad o delincuencia del régimen venezolano con Chile. Y en tercer lugar, si aquí hay una especie, no sé la palabra, agenda, porque lo que se está señalando, más allá de que Venezuela dice que ellos desmantelaron al Tren de Aragua, en primer lugar, el reconocimiento de la existencia del Tren de Aragua, que dice que lo desmantelaron hace un año, existe la sospecha o la denuncia de que a lo menos algunos miembros del Tren de Aragua podrían funcionar como agentes del Estado venezolano. A ver si esa es la sospecha que existe. Esto tendrá evidentemente que ser probado o descartado, pero en torno al homicidio que ha sido calificado, que su motivación es política, esas son las alertas que se han levantado. Yo creo que acá ha habido una especie de aura de buenismo, de la intención de que Venezuela llegará algún día en que va a ayudar. El buenismo de que Nicolás Maduro en algún minuto va a decir, ¿sabe qué? Ya, mandemos a estos dos personajes que está pidiendo la justicia chilena. Y tal vez ese buenismo se va a potenciar más con lo que ha hecho el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, William Saab, al comunicar de que están trabajando para la captura de las dos personas por un requerimiento que recién llegó ayer. Uno se hubiese imaginado que si esto ya llevaba algún tiempo en esta investigación, yo me pongo en una cosa de sentido común, si uno fuera familiar de Ojeda, que esto se hubiese mandado ya hace rato, pero bueno, fue ayer y hoy responde la Fiscalía venezolana. Pero mira, quiero hacer un punto respecto a entender lo que pasa. Una cosa es Venezuela y las declaraciones que hay de un lado y otro en Chile. Pero otra cosa también es interiorizarse de qué está pasando en Venezuela. Porque, claro, uno mira desde acá y dice Maduro, y pone un rótulo, le pone una cara, ¿no es cierto? Pero siento que la diplomacia chilena y varios actores chilenos no se han detenido con lupa a analizar lo que realmente pasa en ese país, en su fuero más íntimo, para entender las estructuras de poder y qué es lo que podría haber detrás y cómo se podría restablecer algún tipo de relación con ese país. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno empieza a leer, hay libros que se están escribiendo, hay columnas diarias que también se escriben de personas tanto afines al régimen como quienes están fuera del régimen, viven en Miami, en México, en Chile, se empieza a entender también de que dentro de Venezuela hay enfrentamientos propios dentro del mismo régimen. Y hay algunos de esas líneas de acción dentro de Venezuela que evidentemente están más alejadas de la parte institucional y claramente más cerca del crimen organizado. Bueno, a ver, eso tendrá que probarse y mientras no haya colaboración por parte de Venezuela va a ser muy difícil efectivamente probarlo. Ahora, lo que sí, a ver, aquí hay preguntas abiertas, porque el gobierno puede decir algunas cosas de lo que está haciendo, otras me imagino que mantendrá en reserva. Pero si esto es un fenómeno migratorio de millones de personas, si en esos millones de personas
en distintos países de la región, Ecuador, ha sido capaz de implantar agentes de inteligencia, y uno se imaginará, no solo en Chile, sino en otros países. La pregunta es si esto no deviene un tema regional, y por lo tanto la pregunta, y una pregunta que es absolutamente lícita, es si en este escenario, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric, que ha reaccionado ante lo que considera, ¿no es cierto?, un crimen horrible que tiene que ser aclarado, y asume la tesis, el presidente Boric o el gobierno chileno ha asumido la tesis de aquí hay una mano venezolana que ha venido a Chile a matar a una persona a quien se le había concedido asilo, que no es cualquier persona. Chile le concedió asilo a este militar venezolano. Y por lo tanto, si acoge esa tesis el gobierno chileno, y si uno dice el problema migratorio o la diáspora venezolana en muchos países, la pregunta ¿no será este un problema regional? Y la pregunta es si el presidente Boric, por ejemplo, ha tomado contactos con Lula, el presidente de Brasil, con el presidente Petro de Colombia, con el presidente mexicano López Obrador, para, en virtud de la cercanía ideológica que tiene con ellos y ellos con Maduro, si no hay alguna gestión diplomática, o mejor dicho, sí, diplomática, aunque sea soterrada, no pública, para pedirle al régimen venezolano una colaboración efectiva para dilucidar este caso. Eso normalmente se hace, pero bueno. Y lo que pasa, Aníbaldo, es que lo que estoy diciendo respecto a entender lo que pasa en Venezuela es muy importante para lo que tú estás acotando. Porque cuando uno empieza a reportear, tú te encuentras, por ejemplo, el día miércoles participó el embajador de Chile, el embajador Gasmuri, en una recepción oficial del Estado venezolano. Estuvo ahí. Se supone que ya a esa hora La Moneda sabía de todo lo que estaba pasando y de lo que pretendía hacer el Ministerio Público, que era o sea, no sé si me explico, que aquí hay que entender lo que está pasando y ahí yo creo que aquí va a decantar y va a ser bastante, y podría ser bastante explosivo lo que ocurra en el mes de julio con las elecciones presidenciales en ese país. O sea, me explico, aquí hay una vuelta que es mucho más interesante y incluso peligrosa para Sudamérica de lo que pueda pasar en los próximos meses en Venezuela. Bueno, a ver, sí, ojo, también siempre ha existido, más allá de la existencia de posibles diferencias, ¿no es cierto?, también siempre existe la tentación de creer que pueden producirse fisuras al interior del régimen autoritario. A veces eso ocurre, otras veces es pólvora gastada, digamos, y la experiencia está, digamos, con muchos casos. Ahora, ¿hay una unidad monolítica en Venezuela? Bueno, tendrá que determinarse. Pero esto cierra ya estamos hablando de Venezuela en realidad, esto cierra la posibilidad, no sé, de una efectiva participación de una fuerza opositora en elecciones democráticas, también queda en el aire. Ahora, en lo que respecta a Chile, porque en Venezuela son muchas las potencias que están poniendo sus cartas, Estados Unidos, pero también lo está haciendo China en determinado momento, Rusia, con quien tiene relaciones muy fluidas, Maduro estuvo hace poco en Moscú. Más allá de ese panorama, hay un hecho relevante para Chile. ¿Hay infiltración de agentes de inteligencia venezolanos en Chile? ¿Hay cobertura, redes de apoyo a esos agentes? ¿Hay seguridad a nivel del Estado, no del gobierno, del Estado, de la información delicada, sensible que existe respecto a, no sé, a entregar esa información a personas extranjeras? O sea, yo creo que esto pone una vez más en cuestión nuestra capacidad de inteligencia o contrainteligencia, el nivel de nuestras fuerzas de seguridad. ¿A quién se le entrega esa información? ¿Ah? ¿A quién se le entrega esa información? ¿Quién se hace responsable de información que puede ser sensible, Aníbaldo? Por eso te digo, tal como en materia de la delincuencia, uno tiene la sensación que el Estado chileno se encontró ante una realidad, digamos, que lo sobrepasa. Bueno, ¿tiene a Juan Andrés Lago de asesor en el Ministerio del Interior? Una de las derivadas es si efectivamente, a nivel de inteligencia, Chile está preparado para enfrentar lo que está viviendo o lo que aparentemente está viviendo de acuerdo a la tesis o teoría del fiscal en el caso del homicidio militar venezolano. Por eso es tan importante las señales, solo para terminar. ¿Quién podría llegar con información de inteligencia cuando hay un asesor del Ministerio del Interior que públicamente, siendo asesor, salió públicamente a dar entrevistas y a culpar a Estados Unidos de la muerte de Ojeda?
en un hecho que es muy irresponsable, por cierto. Después en otra entrevista dice, mire, yo no conozco la carpeta, pero esta es mi teoría, con un sesgo ideológico respecto a algo que es muy brutal de lo que había pasado. Entonces, alguien puede entregar información en una mesa sensible para la toma de decisiones de los políticos, cuando tienes dentro de los miembros de ese sector a alguien que tiene una posición ideológica y que no le importa nada, porque todo es culpa de Estados Unidos. Carolina Toá tiene que tomar decisiones. Tal vez a algunos no les va a gustar, pero las va a tener que tomar. Bueno, la información sensible, por ser sensible, debería estar reducida, digamos, unos pocos, pero claro, lo que pasa es que esto es instalar, digamos, las desconfianzas al interior, digamos, de los propios equipos gubernamentales, y ahí de eso tiene que hacerse cargo, bueno, obviamente el gobierno.